Hasta luego, hasta luego. Chau, chau. Felices Pascuas. Maxi, ¿cómo te va? Buen ¿Cómo está, mediodía. Maxi? Mariana, Facu, ¿todo Buen bien? día. Bien, bien, acá estamos. Es un Firmes. éxito, sí. Un éxito la venta de huevos de Pascua. ¿Comprás vos huevos de Pascua? ¿Sos de comprar? ¿Sabes qué? Tengo que comprar. Tengo uno pendiente que estoy amenazado, digamos, por una de mis hijas Me imaginé. que tengo que llevar. Esmerate. Sí, porque el que nos llevamos de acá se comió demasiado rápido Claro, y se enojó. Pará, ¿querés decir que todos los que nos dieron acá, todos no duró nada, No, duró el mismo día? Mío fue el mismo día, olvídate. No, el mío también, pero digo, estamos de acuerdo. Exactamente, Se no come el duró. mismo día. No duró, no. Con un jueguito adentro hay que comprarlo, Maxi, para los chicos. Sí, Suene mucho, ahora Maxi. prefieren más que jueguitos, bombones, bien. confites, todas esas bien, cosas, todo lo que bien. sea comestible. muy bien. Bueno, está Esté bien. dentro. Maxi, nos quedamos viéndote firme. Gracias, como chicos. corresponde en estos Felices feriados. Pascuas. Lo mismo para vos, para la gente también. Hoy es viernes. El lunes a las Sí. 10 de la mañana nos encontramos aquí en Equipo Noticias. Chau. Chau, chau. Buen fin de... Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde a 24, bienvenidos a MMD. Bueno, ya estamos arrancando con todo. Ahora me van a acercar la rutina porque un poquito me desorganicé un poco en el arranque del programa y no tengo la rutina. Vamos a arrancar con, ahora vamos a contar mucha información, tema económico, vamos a hacer si conviene o no refaccionar hoy una vivienda, hay un boom de material de la construcción para el sector privado, por la brecha cambiaria, lo que siempre contamos. También vamos a mostrar qué está pasando con las paritarias, con los cierres salariales. Bueno, hay mucha información también del tema de vacunación, pero vamos a arrancar con esto. Metámosle pata, porque... si no, no llegamos. Nos llegamos, se hace largo el programa. Es muy larga, las 2 horas del programa. Abril, el mes clave para todo. Para todo, porque refiero a todo. Digamos, cuando hablo de todo, es todo. Es la aceleración de la inflación. Ojo que en marzo la inflación estaría alrededor del 4%. Recordemos que viene muy acelerada la inflación desde noviembre pasado. Dio prácticamente 4% en enero. Después dio números ahí, 3,8, 3,6 en febrero. Y nuevamente alrededor del 4% en marzo. Una recuperación lenta se está produciendo por la apertura de la economía respecto a lo que pasaba marzo, abril del año pasado, pero con salarios reales en caída. Es decir, los salarios siguen por debajo de la inflación en este contexto. Y la segunda ola con disparada de casos. Van a ver ahora, es muy impactante cómo están creciendo exponencialmente los casos de esta segunda ola. Y la pregunta es cómo evitar otra catástrofe. Otra catástrofe no solamente en el tema sanitario, es decir, cómo evitar que haya una mortalidad que en otros países hoy es mayor de la que hubo en la primera ola. El caso emblemático es Brasil, que ha tenido más de 65.000 fallecidos en el mes de marzo, en plena segunda ola, que es el doble de lo que tuvo en algún mes del peor momento de la primera ola. Sino también cómo evitar otra catástrofe económica. Es decir, el dilema que hoy tienen, no sé si se los ven, ahí están escondidos, pero tanto Larreta, Kicillof y el presidente Alberto Fernández, Larreta y Alberto Fernández se van a reunir mañana en Olivos para tratar de dar alguna respuesta que o aminore los casos o que no signifique un desborde del sistema de salud, acelerando muchísimo la vacunación y al mismo tiempo bajando la mortalidad, sin generar nuevamente cierres de la economía que generen todavía más problemas económicos, más protesta social, un escenario todavía más complicado. En este contexto, la pregunta básica es qué decisión van a tomar, porque es sin duda el momento más difícil. Esto dejando de lado que además es un año electoral donde ya estaban todos metidos en la carrera electoral y estaban jugueteando cada uno desde su espacio con el discurso electoral, es decir, cada uno hace hincapié en el discurso electoral con el que considera puede ganar más votos, y de hecho lo habíamos visto al presidente en las últimas semanas, desde que empezó marzo, la Asamblea Legislativa,
unificando discurso con Cristina, y que la reforma judicial, y que los jueces, los fiscales, que esto, que lo otro, disparando muy duro contra la oposición, y al mismo tiempo la oposición también haciendo hincapié en sus críticas muy, muy duras con el gobierno. Pero en ese escenario donde todos afilaban las armas para el escenario electoral, bueno, lo que aparece es de nuevo una situación crítica en la cual es necesario algún tipo de coordinación. Ya le tapaban el ojo a Larreta y un poco al presidente, más o menos así, el cachete, digamos, parte de la cara. Entre estos dos señores, entre el presidente Alberto Fernández, y no sé si se lo ve ahí, se lo ve la pelada, o sea que es Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Es clave que haya algún tipo de coordinación para gestionar un momento nuevamente muy crítico, insisto, desde el punto de vista de la pandemia, pero también desde el punto de vista económico. Ahora va a contar Damián Glanz cuáles son las medidas que se están evaluando para tomar en los próximos días después de la Semana Santa, una Semana Santa que muestra las paradojas de la política argentina, ¿no? Una Semana Santa donde no hay ninguna restricción prácticamente para la circulación dentro del país, en el medio donde hay un estallido de casos. Es decir, ningún país del mundo serio hoy está en esas condiciones. En Europa fueron a cierres, a restricciones, también los países vecinos, como el caso de Chile o como el caso de Uruguay en este momento. Pero esto es lo que hay en la Argentina, lo que hay es una realidad social que es completamente distinta. No me canso de señalarlo de lo que fue el año pasado, y toda la dirigencia política se da cuenta que ya no tiene mucho margen de maniobra en términos de lo que sería lógico en este momento, que es que tratar de demorar lo más posible los casos mientras vas vacunando, y que, por ejemplo, que en esta Semana Santa no haya la circulación que está ocurriendo. Pero ante esas restricciones, bueno, evidentemente por lo menos alguna decisión tienen que tomar la semana que viene. Ahora vamos a contar, sin afectar la actividad económica, porque ese es el corazón de la recuperación de este año, pero al mismo tiempo algo hay que hacer, porque si no la catástrofe sanitaria lo va a terminar pasando por encima a todos y va a terminar repercutiendo también en la economía, porque nadie va a salir a la calle si la cosa se desborda completamente. Bueno, lo que está pasando con los datos de COVID, vamos a mostrarlo, y ahora vamos con las medidas que están evaluando y que mañana van a discutir Fernández y Larreta. Es un poco lo que contamos siempre, la primera ola, la baja, el rebrote de fin de año y una suba casi vertical de la curva en los últimos 4 o 5 días. Este es el promedio de los últimos 7 días, de la última semana respecto a la semana anterior. Hay un crecimiento muy, muy grande, de más del 60% de casos. Y en promedio en el país, últimos 7 días, estamos arriba de los 12.000 casos diarios. Fíjense que ya se superó el rebrote de fin de año, cuando hubo alguna semana con 11.700 casos diarios promedio. Obviamente después hay picos, por ejemplo acá tuvimos un pico de 14.000, otro de 16.000, y a fin de año habíamos tenido algún pico también más elevado, algún pico de 13.000 o de 14.000 casos, pero el promedio diario, hoy ya estamos rápidamente superando el rebrote de fin de año y estamos muy cerca del pico de la primera ola, que fueron 15.000 casos diarios promedio. En alguna semana hubo algún pico de 18.000, algún día en particular, pero 15.000 casos diarios promedio. Atención, porque acá no es solamente que ya superamos el rebrote de fin de año y estamos cerca del pico de la primera ola, sino lo que hay que ver es la inclinación de la curva, y nunca la curva fue tan vertical como está ocurriendo ahora. Es decir, nunca se aceleraron tanto los casos como está ocurriendo ahora. Bueno, lo que está pasando en particular es que el epicentro hoy de la segunda ola es Ciudad de Buenos Aires, con 1.576 casos en el día de ayer. Está la Ciudad de Buenos Aires arriba de los 1.400 casos diarios promedio la última semana, y un salto espectacular en la provincia de Buenos Aires, y en particular hay un estallido en el conurbano de casos, todavía más acelerado que en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos días. Ayer hubo 7.000 casos
en la provincia de Buenos Aires, concentrado fundamentalmente en el Gran Buenos Aires, y algunas provincias que venía incrementándose, pero de niveles muy bajos, ya superaron los 1000 casos diarios de nuevo, como es el caso de Córdoba y como es el caso de Santa Fe, que también ahí hay una señal de alarma. Pero rápidamente, vamos rápido porque tenemos mucha información. Esto es lo que les decía, el pico en el peor momento el año pasado, que fue en agosto en la ciudad de Buenos Aires, hubo 1560 casos diarios, promedio una semana. El pico fin de año fueron 1360 casos diarios y hoy estamos superando el pico de fin de año y estamos prácticamente en el nivel del pico de la primera ola en la ciudad de Buenos Aires. El promedio, últimos 7 días, el promedio diario está casi cerca de los 1500 casos diarios la ciudad de Buenos Aires. Ayer fueron 1576, hubo algún día de 2000, pero ojo que está en un nivel muy elevado y sobre todo este dato, aumentaron 54% los casos en la ciudad de Buenos Aires en los últimos 7 días respecto a los 7 días anteriores, es decir, en una semana te aumentaron 54% los casos. Y lo que les decía, la provincia de Buenos Aires, vamos por la otra, la provincia de Buenos Aires es todavía peor, y básicamente es el conurbano, porque el pico en algún momento fue 7.000, 7.500 casos en la primera ola, no superó nunca los 5.500 casos diarios, promedio diario, en el rebrote de fin de año, y hoy hay un descontrol total, digamos, porque en el promedio semanal ya estamos cerca de los 6.000 casos, y como les decía, ayer hubo 7.000 y pico de casos, hemos tenido días de 8.000 casos. El tema es que en la última semana los casos en la provincia de Buenos Aires está concentrado en el conurbano. Hay una explosión de casos en la zona sur, toda la zona de La Plata y demás. Está en el 78%. 78% de aumento de casos, es decir, por encima todavía del aumento que ya es muy, pero muy elevado que tiene la ciudad de Buenos Aires. Y en el interior del país también hay un crecimiento, pero desde un nivel más bajo. Fíjense que el crecimiento de casos la última semana también fue muy elevado, 57%, pero el promedio de casos, que es 4.800 resto del país, hoy hay muchos más casos en Ciudad y Gran Buenos Aires que en todo el resto del país junto. Fíjense que todavía no se está superando el rebrote de fin de año y todavía se está lejos del pico de la primera ola en el interior del país, lo cual marca que hay un poquito más de tiempo por delante. El otro tema es la positividad. Esto no hace tan comparable los casos. Es cierto que ya superamos el pico, esto es nivel nacional, el pico de fin de año ya se superó. Fíjense esta curva que va para arriba, pero todavía falta un poco para llegar al pico de la primera ola a nivel total país. Pero bueno, la positividad todavía no está tan elevada como estaba en la primera ola. En la primera ola la positividad era 50%, se hacían menos test, no pudimos ajustar bien el dato por la cantidad de test que se hacen, pero acá han aumentado mucho los test. La positividad, lo que hay que ver acá es la dinámica. Ha crecido al 23% promedio última semana, pero en los últimos días estaba en el 30% la positividad, o sea que es muy acelerado. Se hacen cada vez más test, pero lo mismo sigue subiendo la positividad, lo cual significa que está muy esparcido el virus en la segunda ola y que hay un problema básico que es si esto no se frena o si no se inmuniza rápido a los mayores de 60 años, los menores con comorbilidades, con riesgo, va a haber seguramente un salto de la ocupación de la terapia intensiva próximamente. Bueno, en este contexto, la clave es cómo se está vacunando. Vamos a mostrar 2 o 3 datos. Lo que se está vacunando ahora es lo que se debe vacunar, ¿no? No como se empezó con las dudas, bueno, empecemos a que los docentes, que el personal de seguridad, después de hacer lo que hicieron todos los países, que es el personal de salud y sobre todo el que está en situación crítica, ahora se está y se debe focalizar todo en los grupos de riesgo, los grupos por etarios, los grupos más de 60 años y los grupos de alto riesgo menores de 60 años. La placa anterior, lo que muestran todos los números es que efectivamente hoy los contagios, en realidad desde que comenzó la pandemia, están concentrados entre 20 y 49 años. La mayor parte de los casos, fíjense, ahí tenemos 1,5 millones de casos, están concentrados entre 20 y 49 años. Son menos los casos
a partir de 60 años, obviamente puede ser una porción menor de la población, pero además son mucho menos de lo que representa esta porción de la población en el rango etario, porque esta porción de la población es el 17-18% del total de la población de la Argentina y son solamente el 7% de los contagiados, o menos del 10% de los contagiados. Es decir, que los demás de 60 obviamente se cuidan más que los jóvenes, pero el problema, este es un problema, que obviamente que los más jóvenes se siguen contagiando y hay un estallido de casos acá, pero el problema fundamental es que la mortalidad es muy claro que es en los mayores de 60 años. Acá está el 85% de los fallecidos, de los 55.000 fallecidos, un poco más que tiene la Argentina, más de 46.000 están entre los mayores de 60 años, que es la franja que hay que vacunar rápidamente y todavía falta mucho para poder vacunarlos porque, como venimos mostrando, hasta ahora se vacunó solo a menos del 25%, solo al 23% de los más de 60 años. Ahora va a mostrar más precisamente los datos Damián. Todavía quedan 5,5 millones de personas mayores de 60 años que hay que vacunar y hay que hacerlo rápido, porque esto estamos hablando que es algo que se va a definir con la dinámica que tiene esto. En 4 semanas, 5 semanas de abril, bueno, vamos a tener un escenario clarísimo de cómo reaccionó el gobierno vacunando o las medidas de precaución para restringir alguna circulación que aminore los casos, o vamos a ver un escenario verdaderamente muy, muy sombrío desde el punto de vista sanitario y seguramente eso también va a golpear toda la situación económica en general. ¿Qué están evaluando, Damián, para la reunión mañana a las 10 de la mañana en Olivo? Finalmente solo Larreta y Santilli con Alberto Fernández. Exactamente, Maxi, y de hecho ese no es un dato menor, porque tiene que ver con, por un lado, cuál es el objetivo político que tiene la reunión de mañana a las 10 de la mañana, que por un lado es algo bastante obvio, pero necesario, que tiene que ver con achicar la distancia política que hay en este momento entre el presidente y el jefe de gobierno porteño y recuperar el diálogo que claramente se perdió en los últimos meses. Por otro lado, lo que quiere el presidente es coordinar con Horacio Rodríguez Larreta que las medidas que se vayan a tomar no sean solo para la ciudad de Buenos Aires o, si las toma Kicillof, solo para la provincia, sino volver al esquema de coordinación entre la ciudad y el Gran Buenos Aires. O sea, que sean políticas para el área metropolitana y algo muy importante. Vení acá y las punteamos entonces lo que vos estás planteando. Bueno, achicar la distancia, recuperar el diálogo, es lo que mencionaba recién. Se habían puesto todos el traje de la campaña electoral. El propio presidente, tal vez por sus necesidades internas de la coalición, quién vaya a saber qué, otros dicen, Albert Títere, lo maneja Cristina y demás, le dijo, vas por acá. Otro dice, no, y bueno, se dio cuenta que hay que proteger el núcleo duro, entonces endureció el discurso, lo cristinizó, como quieran, y lo buscó a Larreta, que está como un poco de jamón de sándwich, porque el otro lado lo tiene a Macri, a Bullrich y demás, que le decían, vamos, pelado, salí, porque si no te dicen pelado traidor. Pero Cristina también lo usa a Larreta, que lo pone en el centro, lo elogia, digamos. Pero en general Larreta también empezó a endurecer el discurso, no porque él cree que la mejor estrategia electoral para él es la onda zen. Bueno, mostrarse el diálogo y la foto. Fuera de la... Pero Larreta también empezó a endurecer el discurso porque le decían pelado traidor en las redes sociales, el grupo duro lo está corriendo con la vaina Patricia Bullrich, con el respaldo de Macri, entonces estaban en la guerra. Bueno, se dieron cuenta que en el medio de ese escenario electoral, si no bajan el tono de las acusaciones, si no achican las distancias y ponen un impas por lo menos de un mes en la campaña electoral, la segunda ola va a ser un tsunami que los va a pasar a todos por arriba. Claramente. Entonces, vos decías, bueno, achicar distancia y recuperar diálogo. Coordinar medidas de impacto en el AMBA, que es donde hoy está el epicentro de la segunda ola, y es fundamental, y donde ya se está, muchos dicen, llegando tarde, para coordinar medidas, que hasta ahora no se ha hecho nada, y el caso más emblemático es, bueno, pásenla lindo en Semana Santa, hablamos cuando vuelvan, que fue un poco el mensaje que dieron tanto Alberto Fernández como Larreta, y también Kicillof, que es el que más atemorizado está y más preocupado está, pero siguió en la misma línea, y sumar apoyo
para nacionalizar las restricciones. Después, bueno, hay que ver porque los gobernadores por ahí tienen otro margen de maniobra en Y de este hecho, momento. pero como vos lo mencionabas, Maxi, hay provincias como Santa Fe y Córdoba que están con serias dificultades porque también están explotando los casos. Y lo que está buscando el presidente es evitar lo que le pasó el domingo pasado, que anunció, por ejemplo, que los trabajadores de la administración pública tenían que teletrabajar y no adhirieron ni los propios gobernadores del Frente de Todos. Entonces lo que quiere es precisamente sumar a la reta para que las decisiones que se vayan a tomar tengan densidad política al margen del distrito que hoy esté con complicaciones epidemiológicas. Bueno, ¿qué otras medidas? Bueno, ahora sí, las medidas concretas en estudio, que las venimos mencionando, Maxis. Por un lado es acotar la actividad nocturna, que no solamente tiene que ver con bares, sino al achicar el horario de trabajo de bares, restaurantes, también evitar que haya lo que es el otro punto, buscar prohibir o reducir la cantidad de reuniones sociales, como vos decís, Maxi. Es difícil de controlar, lo que se apela es, por un lado, la responsabilidad colectiva y también un poquito a la amenaza, ¿no? La idea de vamos a sacar seguridad a la calle, vamos a controlar si hay ruido, si hay luces, si hay música, para evitar precisamente en los domicilios las fiestas particulares. clandestinas. Sí. Bueno, esto que se intentó el año pasado, Sí. ¿no? ¿Te acordás con el presidente le llamó el idiota al surfer? ¿No? Esta cosa de tratar de utilizar algún caso Está bien, como pero le ejemplo costó para en evitar... Gran Bretaña que la gente no hiciera reuniones sociales en su domicilio, fiesta particular y demás. Lo van a controlar acá en el conurbano los intendentes. O la reta en la ciudad de Buenos Aires. No, es difícil. Ese es el punto muy más difícil. difícil, Lo que sin está lugar claro a que dudas. van a dar el mensaje de Sí. que no más reuniones sociales o encuentros con amigos o fiestas. Y sí en espacios públicos, eso está habilitado, Sí, eso sí, ¿no? de hecho, que tiene que ver con lo todavía Claro. está habilitado, por ejemplo, Claro. digamos, actividades recreativas en espacios cerrados, como es un teatro, un cine, o bien en restaurantes más grandes. La idea es, si el restaurante no tiene espacio para poder atender a la gente en el patio, en la terraza o en la vereda, como ocurre, evidentemente ese lugar va a tener dificultades para abrir, lo que se está evaluando. Eso va a ser muy difícil de implementarlo en la ciudad de Buenos Aires también, ¿eh? Antes de pasar Muy a eso, difícil. Maxi, hay algo que sí que se les ha desbordado, que tiene que ver con el transporte público. Hoy es muy difícil que te pidan, o sea, en el área metropolitana tenemos que seguir utilizando la aplicación Cuidar para usar el colectivo, el tren, el subte. La idea es volver a ajustar los controles, las autorizaciones para achicar precisamente la circulación en el transporte público, porque viaja mucha gente junta en un espacio cerrado, muchas veces sin ventilación, por lo tanto hay riesgo epidemiológico. Y la otra parte, lo que decías, Maxi, ¿cuáles son las decisiones que ya están tomadas, y vos lo decías al principio? No afectar la actividad comercial e industrial. Esto es clave, precisamente por lo que vos venís contando todos los días, no hay margen para afectar a eso. Y además hay un tema que ya se ha demostrado, no es el lugar donde las personas se contagian, no en el trabajo, no en la fábrica, no en el supermercado, sino en las reuniones sociales donde se aglomera mucha cantidad de personas. Bien. Después, sí, sostener la presencialidad de las aulas. Esta es una decisión que quieren sostener. Y también un tema importante, que no les parece menor, que es reinstalar a la pandemia en la agenda pública. O sea, volver a insistir... Ahora, lo que hablábamos, se metieron todos de palomita en la carrera electoral. El gobierno también muy confiado en que los indicadores de nivel de actividad ya a partir de abril empiezan a dar un salto muy grande porque se comparan con el apagón del año pasado, abril-mayo fundamentalmente, y que ese envión le iba a permitir ya desplegar la campaña electoral, metemos la agenda de Cristina con los jueces, los fiscales, total, vamos con la recuperación económica que por el arrastre estadístico te pone un piso, nosotros mostramos, de 7-8% este año, pero más allá de que eso no está llegando en la calle, porque los salarios siguen perdiendo por cuarto año consecutivo con la inflación, te estalla esto que la verdad que es impresionante. Me parece que estaban todos medio relajados, porque venían así, está en la meseta, viene creciendo pero poquito, y de golpe llegó el lobo. Digamos, algún día va a llegar, está por llegar, y bueno, ya llegó. Está la doctora Carolina Torres, que es viróloga del CONICET. Gracias, doctora, por atendernos, muy amable. Hola, buenas tardes. Gracias. Bueno, ¿cómo están evaluando, digamos, este crecimiento muy fuerte de casos, sobre todo en Ciudad y Gran Buenos Aires? Se explica por la mayor circulación, que obviamente estamos casi en nivel de circulación prepandemia, de normalidad, pero ¿también puede tener que ver con las nuevas variantes que están circulando? Bien, podría ser. En realidad lo que se vio en la mayoría de los países es este incremento, ocurre así, digamos, no es de un día para otro necesariamente, pero ocurre en forma muy drástica, los aumentos de los casos. En muchos de los países sí se vio asociado a las variantes de preocupación, no en todos lados. Actualmente, por lo menos por los datos que nosotros tenemos,
no serían, la mayoría de las infecciones no están causadas, en nuestro caso, por variantes de preocupación. Sí detectamos ingresos, sí detectamos en algunos casos un incremento en la proporción de casos asociados a las variantes respecto a semanas previas, pero no necesariamente en este momento la mayoría de las infecciones son por variantes de preocupación. Es decir, eso podría ser por un lado una buena noticia, pero por otro lado uno dice, bueno, si tenemos semejante inclinación de la curva, es decir, se nos está poniendo vertical, puesto en otros términos, si nos aumentan 70% los casos en una semana en el área metropolitana, sin que todavía eso se explique por las nuevas variantes, bueno, crucemos los dedos y agarrémonos las manos respecto a qué va a pasar si efectivamente las nuevas variantes empiezan a circular más fuerte. Exactamente, exactamente esa es nuestra visión también. O sea, lo que se ha observado especialmente con la variante de Reino Unido, que nosotros lo que vimos es un incremento especialmente en las últimas 2 semanas epidemiológicas que pudimos analizar, que serían las 2 primeras semanas de marzo, hasta ahí hemos podido analizar hasta este momento. Ahí lo que vimos es exactamente un salto de aproximadamente 1,5% a alrededor del 7% de la relación de los casos que se pueden secuenciar, que es justamente la forma que tenemos para evaluar las variantes, respecto de lo que venía circulando. Ese salto es justamente el inicio de lo que se vio en los demás países, donde se introdujeron estas variantes y permanecieron, se establecieron circulando en la población. Lo que se vio especialmente para la variante de Reino Unido es que cuando ocurre ese porcentual, después es solamente una cuestión de tiempo, de entre 4 y 6 semanas, que esa variante se torna mayoritaria. O sea, lo que sí se espera es que comience a generar mayor cantidad de infecciones que los linajes que sí ya teníamos circulando previamente, especialmente en la zona del AMBA, que es donde tenemos mayor análisis. Eso respecto de la variante de Reino Unido. De la variante de Manaos, solamente lo que tenemos hasta ahora son algunas introducciones, sí, sin asociación, digamos, no son personas que hayan viajado o que hayan tenido contacto con viajeros, pero hasta ahora son pocos casos. Sin embargo, no es desatendible el número, porque en realidad no son números comparables con los testeos. O sea, la secuenciación se hace solamente sobre una proporción de esos casos. Entonces, no es lo mismo detectar, por ejemplo, una variante, un individuo con variante Manaos, por ejemplo, sobre 100 secuencias, que si pudiéramos analizar, no sé, por ejemplo, 10.000 o 15.000 casos, donde es muy probable que esa proporción sea mayor. Ahora, doctora, ¿cuál sería en todo caso la recomendación de ese lado de los expertos, ¿no? Pues me imagino que ya a esta altura el presidente tomará un enfoque multidisciplinario, digamos, de cómo enfocar esto. ¿Cuál sería, en todo caso, la recomendación suya si uno le dice, mira, suponemos estas restricciones, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, y todos sabemos qué es lo que no puede hacer, digamos, porque es muy evidente, digamos, si ni siquiera pueden decir, no, che, no se vayan de Semana Santa, y ponemos una restricción de circulación en Semana Santa, está claro que no pueden cerrar industria, no pueden cerrar comercio, no pueden cerrar construcción, no pueden cerrar las escuelas. Es decir, esos son entre límites políticos que encuentra hoy la Argentina y también límites sociales, ¿no? Nosotros venimos contando también cuál es el esquema de la política económica y Guzmán es el primero que le dijo, miren, acá tratemos de minimizar las cosas como están, pero no podemos volver a cerrar como cerramos el año pasado, porque si no, además de la crisis de la pandemia, vamos a tener todo estallado, peor que el año pasado. Entonces, ante esas restricciones muy grandes, ¿cuál sería la recomendación en este momento para poder tratar de minimizar, obviamente, el daño y el impacto de esto desde el punto de vista sanitario? Mira, Maxi, la verdad es que desde el punto de vista virológico, que es lo que yo puedo aportar por mi conocimiento, la verdad es que sí se recomendaría un cierre absoluto, digamos. Eso es así, porque hay que frenar la circulación de los linajes que ya tenemos y el aumento ocasionado por las variantes. Ahora, entiendo que son decisiones que no, digamos, que tienen un montón de aspectos, como vos los mencionabas recién, con lo cual, la recomendación desde este lugar sería cortar lo más posible la circulación viral. Si eso refiere a cortar circulación de personas, bueno, serán esas las medidas. Lo que nosotros necesitamos es que haya menos contagios. Eso es sumamente importante por cómo conocemos las curvas de evolución de estas variantes, especialmente en el resto de los países. Recordemos que la variante de Reino Unido no solo está asociada a mayor cantidad de transmisión, a mayor transmisibilidad, lo cual ocasiona, mayores tasas de infecciones secundarias de los individuos que se infectan,
sino que además está asociada actualmente con mayor severidad. O sea, es una variante que no solo causa más infecciones por causar más contagios, digamos, más casos severos por causar más contagios, sino además que esos contagios son más severos per se. Por eso es que hay que estar como muy alerta en este sentido, especialmente con la variante de Reino Unido. Para nosotros es una mayor preocupación en este momento que la variante de Manaus, por más que por ahí para los medios y por la región es un poco más, digamos, está llamando Ahora, un poco más la doctora, atención. finalmente, ¿no? Porque, claro, yo estoy describiendo un poco cómo es el panorama, lo que estamos viendo entre la política, lo que pasa con la economía, un poco lo que pasa en la sociedad. Obviamente, lo que está diciendo la doctora, miren, si me preguntan a mí, la única forma es agarren el Google, ¿cómo es la aplicación de Google? ¿El Google Trend ese? Sí, las tendencias de la movilidad, el que te marca la movilidad de Google según los celulares. Bueno, eso estaba en la Argentina en el momento más duro de la cuarentena en 30%, es decir, solamente 30% de la gente se está movilizando en el área metropolitana y eso lo controlan a través de los celulares, digamos, ¿no? Google tiene una aplicación que puede saber qué porcentaje de la gente, y todos tienen celulares en el área metropolitana, se está movilizando de un lugar a otro. Hoy eso está en el 90-95%, casi con normalidad. Es decir, no, la circulación es muy grande. Lo que dice la doctora es algo elemental. Si están creciendo los casos de esta manera exponencial, lo que vos tenés que hacer es que no se mueva la gente, porque si se mueve la gente se contagia. Es así, es lo que todos plantean en todas partes del mundo. Pero la Argentina es un país distinto al resto del mundo, porque incluso el Reino Unido, teniendo ahora muy poquitos fallecidos, tomó medidas muy drásticas para restringir la salida del país y demás, teniendo a una gran parte de la población vacunada porque consideraban que no había otra que frenar así los contagios. Eso no se puede hacer hoy en la Argentina. ¿Hay posibilidad de que acelerando mucho la vacunación en abril se puedan mitigar o se puedan aminorar fuertemente los daños, que básicamente es cómo tengo ocupada la terapia intensiva y la mortalidad, que no la estamos viendo ahora porque ahora estamos viendo los fallecidos diarios de un mes atrás? O de 3 semanas atrás, que eran todavía curvas muy bajas de contagio, eran curvas bajas respecto a lo que estamos viendo ahora. Lo que está ocurriendo en la última semana lo vamos a ver dentro de un mes en términos de fallecidos. Exactamente, sí, Maxi. Digamos, en mi opinión es eso, o sea, es tratar de limitar al máximo la circulación viral, si es con restricción de movimiento de personas, bueno, que sea de esa forma, hasta la implementación masiva de una, digamos, de que los mayores o las personas con más riesgo de tener enfermedad severa estén al menos con una dosis. Eso es lo que se busca, porque inclusive en presencia o sea, inclusive aumentando la circulación de estas variantes de preocupación, las vacunas siguen siendo efectivas para proteger contra la enfermedad severa, las hospitalizaciones y las muertes. Por lo tanto, en realidad es una cuestión de ganar tiempo realmente para que pueda ocurrir digamos, completar esa cobertura vacunal con respecto a las personas con mayor riesgo de tener una enfermedad severa. No es, digamos, una cosa eterna, pero sí necesitamos que se restrinjan, digamos, la cantidad de contagios, porque realmente las curvas que nosotros vemos, tanto para variantes como para casos, son realmente muy preocupantes. Damián, Sí, una pregunta muy cortita. Desde que elaboraron el último informe desde el equipo País, donde nos contaron que se habían detectado las nuevas variantes, al menos algunas ya nos habían contado, ¿se volvieron a detectar casos, ya sea de la variante británica o de la variante de Manaus, en otros pacientes desde que se publicó, y en especial que no tengan nexo epidemiológico, o sea, que no hayan venido desde el exterior? Bueno, en realidad no son datos que estén totalmente analizados porque están saliendo semana a semana. No puedo adelantar demasiado por una cuestión de que falta justamente la investigación epidemiológica. Sí se detectan casos, pero apenas se detecta un caso se avisa a la jurisdicción correspondiente. O sea, obviamente que el reporte sale bastante después de esto, ¿no? Se avisa a la jurisdicción correspondiente, por ejemplo, puede ser Ciudad de Buenos Aires o Provincia de Buenos Aires, y en este caso se establece la investigación epidemiológica para ver si la persona en general, las muestras son al azar, pero a veces ocurre que inclusive en muestreos al azar uno encuentra muestras que podrían ser, por ejemplo, de personas que viven, no sé, en la misma casa, y inclusive las que se fueron a hisopar el mismo día, por ejemplo. Entonces, esa investigación epidemiológica ocurre después por una cuestión logística de cómo procesamos las muestras. Entonces, sí se detectaron casos,
pero no está todavía esa investigación epidemiológica hecha a fondo como para que yo te pueda confirmar cuáles son los que no tienen nexo, que es en realidad los que más nos interesan en este momento, más allá de las secuenciaciones que se puedan hacer en las personas que ingresan, porque la verdad que las personas que ingresan se pueden aislar, no tenemos tanta necesidad de conocer si entran o no ingresan con cepas en este momento, ya conociendo cómo es nuestra circulación adentro, ¿no? Sí nos interesa más lo que está pasando, especialmente en la comunidad, porque esos son los que van a causar la mayoría de las infecciones. Finalmente, doctora, ¿hay alguna cepa distinta a estas dos cepas que ya se sabe que están circulando en la Argentina? Que usted dice, ojo, que me preocupa más la británica que la de Manaos, por esto que contaba, por cómo se agravan los casos y demás. ¿Hay alguna otra cepa, digamos, que pueda generar temor? Bueno, a nivel mundial, una de las que más preocupan es la cepa, digamos, la variante de Sudáfrica, porque es la que presenta más diferencias y la que se vio que afecta un poco la eficacia vacunal respecto de los casos sintomáticos, no respecto de la severidad de la muerte. Claro. En ese caso siguen siendo efectivas, pero a nivel de casos sintomáticos es un poco menor la eficacia. Entonces, la variante de Sudáfrica, que no está descrita en América del Sur, no se introdujo en nuestro país ni en América del Sur, es una de las que más preocupan. Después, también tenemos en este momento la emergencia de variantes que se asocian con algunos cambios que pueden tener impacto justamente en esto, en la eficacia vacunal, pero no está todavía ni testeado ni probado. Son solamente análisis que se hacen en un laboratorio, donde se compara, por ejemplo, el suero o los anticuerpos de personas que sufrieron la enfermedad o que fueron vacunados con distintas vacunas, y se compara cómo reconocen a estas variantes. Cuando se hacen esos estudios, hay otras variantes que están emergiendo en este momento que tienen ese comportamiento, pero en realidad no sabemos exactamente si van a tener mayor impacto. O sea, las variantes preocupan por distintas cosas. La británica preocupa por su mayor nivel de contagiosidad, si se quiere, y mayor severidad. Y después tenemos, por ejemplo, la variante de California. También, en realidad, esa es una variante que se la describe por, que nosotros tenemos también algunos casos, por algunos cambios que podrían... Ahora, perdón, doctora, cuando a uno le hacen el PCR, ¿no? Que se están haciendo ahora, y lo que comentamos, por ejemplo, lo están haciendo en el Colón, le están dando la mitad de los PCR positivos, le están dando... y hay mucha gente para hisoparse, y de hecho, el número que vimos ayer, 14.000 casos, fue en un jueves feriado. Digamos, en un jueves feriado, digamos, ¿no? Y de hecho yo pasé por algunos lugares donde se estaban haciendo hisopados ahí viendo, y había gente, y es llamativo, digamos, porque hace un mes pasábamos por algunos lugares donde se hace hisopado y había muy poquita gente, no había nadie. No digo nadie, pero había muy poquita gente en esos lugares. Ahora, cuando hacen el PCR, ahí ya pueden detectar si además uno tiene la cepa o la variante británica o la variante de Manaos, o es solamente que están haciendo un análisis adicional, lo están haciendo aleatorio, hacen muestreos para ver qué pasa. Bueno, en realidad en nuestro país lo que se implementó hasta este momento, como eran de baja prevalencia las variantes, en realidad se hace un estudio posterior. Posterior. Las técnicas de PCR, claro. Si el caso de ese paciente se agrava, por ejemplo, y demás, le hacen el estudio de variantes para ver si tiene una variante distinta al COVID. Bueno, claro, en realidad podría no tener una enfermedad severa e igual tener la variante, por supuesto. Sí. Ahora, existe, o sea, en nuestro caso hasta el momento lo estamos implementando como un paso posterior, solamente sobre una porción de los casos positivos por PCR. Sin embargo, en otros países, de hecho, fue una de las cosas que llamó la atención y que permitió la descripción de las variantes, es que existen test de PCR que te permiten sospechar que estás ante una variante porque hay algunos genes que dan positivos mientras otros dan negativos, y justamente es porque se pierde una zona de reconocimiento del reactivo. Entonces, cuando se ocurre ese resultado que se puede ver en el test de PCR, uno puede sospechar que está ante... Está bien, en la Argentina eso no se está haciendo, se están haciendo solamente muestras aleatorias, con lo cual puede haber mucho más virus de estas variantes circulando de lo que conocemos. Exactamente. Después, además, se han desarrollado algunos kits de PCR que ya te permitirían estimar, hacer una especie de screening de esas variantes. Eso se recomienda ya cuando lo tenemos en una circulación de mayor cantidad. Así que entiendo que también se va a tratar de implementar esa estrategia. Doctora, muchas gracias, muy amable. No.
Gracias a la doctora Camila Torres del CONICET. Ahora me contás el tema de los salarios y nos metemos en la otra variable que va a decidir un poco qué medidas van a tomar mañana Alberto Fernández y Larreta, que es qué está pasando en las terapias intensivas, como estamos en el tema de terapias intensivas. ¿Por qué mencionamos todo este tema? Nosotros que siempre hablamos del tema económico y demás, porque esto es lo que condiciona la economía de los próximos meses. Es fundamental. Y yo les contaba que en Estados Unidos cada vez más monitorean en los informes económicos qué pasa con la vacunación de Biden, que viene muy bien, porque ese es el principal indicador hoy para saber, además, obviamente, la tasa de la Fed, de qué está pasando con el paquete fiscal y demás, para saber cómo sigue la economía en los próximos meses. De hecho, ahí vi que una de las agencias de bolsa más importantes, que es Raba, que nosotros solemos consultar ahí, como en otras agencias de bolsa, la cotización diaria de los dólares alternativos y otras variables, ponen la cotización de los dólares alternativos, las criptomonedas, los bonos, los CDR, las acciones y demás, y ponen un cuadro destacado donde está número de contagio, número de vacunación, en el mismo panel de las variables económicas. ¿Por qué? Porque insisto con esto, y no es que lo inventaron acá. Digamos, se están copiando de lo que están haciendo en otras partes del mundo, fundamentalmente en Estados Unidos, porque es muy importante saber qué va a pasar, digamos, en cada país con la pandemia, para saber cómo va a ser la recuperación económica respecto al cierre o al derrumbe total, la V corta que hicieron todos los países el año pasado. Y la pregunta es, bueno, a ver cuáles van a tener recaída y cuáles no. De hecho, todos los ajustes que está viendo, por ejemplo, en Brasil, de la tasa de crecimiento que a principio de año se estaba haciendo, que ayer nos contaba Eduardo Sinkowski, pero que aparte aparece en todas partes, tienen que ver con eso, con el desborde nuevamente de la pandemia en Brasil, y por eso vienen ajustando todos los meses la proyección de crecimiento que tenían, que era muy buena para Brasil este año. Contame qué pasa con los salarios. Contame qué está pasando con los salarios, porque el otro tema que estamos contando es, ojo que ya pasó marzo, nos estamos metiendo en un mes clave como es abril. Obviamente hay una recuperación de la economía porque tenés actividades abiertas que antes había cerrado, pero eso no está llegando directamente a los bolsillos. En primer lugar, por la recuperación del empleo viene muy lenta, sobre todo el empleo en blanco registrado viene muy lenta la recuperación. Hay más recuperación de empleo cuentapropista, empleo precario, todo eso se viene recuperando, pero el empleo en blanco registrado se perdieron 200.000 puestos de trabajo el año pasado y no se recupera, solo a cuentagotas, pero también porque los salarios nuevamente vienen muy por debajo de niveles inflacionarios muy elevados. 4% parece ser el número en marzo. Habíamos contado que la inflación de alimentos estaba por arriba de eso, que sigue estando por arriba de eso. La inflación de alimentos viene corriendo al 47% anual. A Guzmán le dijeron que la inflación va a terminar entre 3,8 y 4, bueno, que terminó ahí, digamos, que todavía falta cerrar algunas encuestas por parte del INDEC, pero el dato que tiene Guzmán es que dio entre 3,8 y 4. Bueno, está bien, por eso lo que estamos hablando, nuevamente un número alrededor de 4% en marzo, con una inflación interanual que va a estar arriba del 40% y con una inflación de alimentos que está arriba del 47%. Obviamente por cuarto año consecutivo los salarios pierden. Bueno, ¿cómo cerraron este año las principales paritarias? A ver si tienen alguna chance de recuperar algo este año. Mira, por ahora cerraron algunas paritarias. Los principales gremios cerrarán o empezarán a cerrar la próxima semana. Ahora te voy a dar datos. Por ejemplo, la UOM es uno de los gremios que están próximos a cerrar. Pero fíjate qué pasó hasta ahora en el primer trimestre cuando el gobierno quiere que cierren algo arriba del 30%. Fíjate, los docentes a nivel nacional, 34,6%, están al tope del ranking de acuerdos salariales para este año. Los encargados de edificios, 32%. De hecho, la primera cuota de ese aumento será en este mes de abril. Los trabajadores de AISA, el 32%. Y atención con esto, el compromiso de una revisión en el mes de noviembre, porque es lo que se empieza a imponer. Fíjate cómo sigue el ranking. Los trabajadores de Luz y Fuerza, 29,5%, también con una promesa de revisión más adelante. Los bancarios, 29%, digamos, es una
un cierre de paritaria por debajo de la inflación esperada, pero fíjate, con revisión en el mes de septiembre y en el mes de noviembre. Y acá vienen las paritarias que están en camino, que son las más grandes, las más numerosas, y donde ya los gremios no se conforman con 30, 32, sino que los reclamos van del 35 al 40. Esos son los reclamos. Está bien, Me pero... decís que están cerrando todo alrededor del 32%. 32, pero ojo que la UOM está pidiendo 35, le ofrecieron debajo de ese número y hay amenaza de paro la semana que viene. Todos piden más para después cerrar algo. Lo que estamos mostrando es que, ojo, que con estos cierres salariales alrededor del 32%, es cuarto año consecutivo de caída del salario real frente a la inflación. Y con esta aceleración inflacionaria en los primeros meses del año, si esto no se desacelera rápido a partir de abril, mayo, abril va a ser difícil, Guzmán dice a partir de mayo, ojo que en algún momento se te reabren toda la paritaria, más allá de que dijeron en noviembre y lo que sea, ojo que antes de agosto, que es la primera paso, las primarias y demás, hay un problema grande, pues se te reabren las paritarias porque hay una pérdida del poder adquisitivo salarial. Y fíjate, por eso digo, los bancarios ya en septiembre tienen la primera revisión. Mirá todos los que tienen que empezar a cerrar a partir de la semana que viene. La UOM, Comercio, Alimentación, la UOCRA, los ferroviarios, los trabajadores de sanidad, los colectivos, el transporte. Es un condicionante fuerte, digamos, para toda la negociación salarial, el tema de, bueno, está bien, no me des el aumento, te cerramos con esto como quería Guzmán, por debajo de la inflación, pero no cierres la actividad para conservar el empleo, porque es el gran disciplinador, digamos, del tema salarial hoy. Porque la verdad que llegaron todos los gremios pensando que con Alberto Fernández iban a recuperar lo que habían perdido en los últimos 2 años de Macri, volvieron a perder en el primer año de Alberto Fernández y van a volver a perder en el segundo año de Alberto Fernández. El único disciplinador para ello es la catástrofe, lo que ha ocurrido en el mercado laboral y el riesgo de que eso se prolongue si se vuelven a cerrar actividades. Vamos a hablar un ratito, vamos a hablar con una persona clave en el tema terapias intensivas, porque es el indicador clave que van a evaluar mañana Larreta y Alberto Fernández. Pero pasamos un segundo por Aeroparque. ¿Qué está pasando ahí en Aeroparque? Está Ignacio Botaro. Ignacio, ¿cómo andás? Maxi, buenas tardes para todo el equipo allá de Maxi Mediodía. Sí, estamos en el Aeroparque Metropolitano porque, bueno, siguen habiendo vuelos, en este caso todos vuelos domésticos saliendo de la ciudad de Buenos Aires, en lo que es, bueno, esta semana de Semana Santa, ¿no? Lo que están viendo ahora es el nuevo hall de ingreso, está hecho como tal pasa en Ezeiza, del lado de afuera, lo que era anteriormente lo que era estacionamiento, ¿no? Para las personas que llegaban al Aeroparque Metropolitano. Bueno, ahora ingresan por afuera, hacen el check-in de manera al aire libre, después ingresan adentro de la terminal. Lo que nos comentaban del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Maxi, no es tanto el problema de las partidas, ¿no? Sino está el foco puesto en los arribos, y en especial a partir del domingo y lunes, donde ya termine este éxodo de Semana Santa y empiecen a haber énfasis en detectar los positivos. Acá se hicieron refuerzos de los controles. Se armó un centro de testeos en el Aeroparque Metropolitano, un centro de testeos bastante extenso que está pasando este hall de ingreso, y se armó otro auxiliar que está sobre el sector izquierdo, que también hace de complementación una vez que, bueno, se van juntando varios de los vuelos que van llegando acá al Aeroparque Metropolitano. Quizá podríamos pensarlo de esta manera, es la última semana de funcionamiento normal, porque por todo lo que hace indicar, a partir de la semana siguiente, tras un acuerdo tácito que hubo también con las cámaras de turismo, van a empezar a haber restricciones, en especial en los vuelos internos en el país. Recordemos que ya Aeroparque no recibe vuelos internacionales de los llamados regulares, y en especial de Brasil, Chile y México. Así que por el momento el funcionamiento es normal, pero el foco está puesto en los arribos acá en el Aeroparque Metropolitano. Discúlpame si no te escuché bien, Ignacio, ¿se sabe algo de los test que se han hecho en Aeroparque de gente viniendo del exterior? No hubo vuelos internacionales, Maxi. Hoy no hubo vuelos internacionales. Se focalizó todos los vuelos internacionales en el aeropuerto. Claro, se está focalizando todo en el aeropuerto de Ezeiza. Ya acá en Aeroparque, porque algunos estaban llegando. En Chile, por ejemplo, estaban llegando a Aeroparque. Llegó uno hace una semana y después hay previsto para los próximos días algunos provenientes de Asunción, pero los aprueban, digamos, con cuentagotas. Y todo lo que estamos viendo esto, Ignacio, que es movimiento del fin de semana largo,
de gente que se está yendo por la Semana Santa? Claro, Maxi, todo esto es turismo interno. Todos los vuelos internacionales están siendo derivados al aeropuerto de Ezeiza, y si alguno llega al aeroparque metropolitano tiene que ser por aprobación previa de la ANAC bajo término de régimen especial. Hay gente que se está yendo o está regresando, bueno, se está yendo, no sé, por el tema de la Semana Santa. Claro, hay muchos vuelos, por ejemplo, a Bariloche, a Paraná, a Ushuaia, a Trelew, son los destinos que más vuelos van a tener el día de hoy. Estamos en el hall de ingreso, o sea, todas las personas que estamos viendo que están caminando por esta fila están, haciendo el check-in para salir de la ciudad de Buenos Aires. Perfecto. Después contame cuántos vuelos hay a Bariloche en el día de hoy, cuántos hay al sur, cuántos hay al norte, cuántos vuelos están saliendo hoy para saber un poquito de qué tipo de tránsito hay vía aérea ahora para la Semana Santa. Vamos a hablar, lo que decíamos, de las terapias intensivas. Podemos hablar con, con Rosa Reina. Lo despedimos a Ignacio. Ella es presidenta de la Asociación de Terapia Intensiva. Rosa, gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Le pregunto, doctora, ¿cómo está el tema de las terapias intensivas? Bueno, han empezado a incrementarse un poco los ingresos en las terapias intensivas. Todavía a nivel país estamos en un porcentaje de un 55%. A nivel del AMBA se está en un 60%. Y algunas instituciones, sobre todo en las áreas, en las ciudades más densamente pobladas, se están viendo arriba del 70 al 80% de ocupación, ¿no? En algunas instituciones del AMBA, de Jujuy, de Neuquén, de Mendoza, de La Rioja, ya se está viendo mayor ocupación de camas de terapia intensiva. Siendo que además las terapias intensivas no COVID están funcionando a pleno, o sea, se está trabajando habitualmente como siempre, y se están agregando los pacientes que van ingresando al área COVID, a las terapias intensivas COVID. O sea, mucho más trabajo para el personal de salud y sobre todo para los intensivistas, en este caso que estamos hablando, ¿no? Claro. Doctora, digamos que los márgenes de ocupación, entonces, usted diría que por ahora no son muy elevados en el área metropolitana. No son tan elevados a nivel país, pero preocupa porque hay instituciones que son especialmente instituciones de referencia, justamente por eso, que ya están ocupando un porcentaje más alto de camas. ¿Sí? Entonces, ojalá que esto se pueda frenar, esto no continúe, pero como un poco estuvieron diciendo, ¿no? Da la impresión de que lamentablemente estamos en una curva de ascenso, y lo preocupante es que este ascenso es muy rápido. No es lo mismo que pasó el año pasado, que fue más paulatino. Claro. Y este ascenso rápido, tiene ciertas consecuencias. Por un lado, porque se ocupan más rápidamente las camas, estos pacientes están más tiempos internados, entonces el giro cama se hace más lento, y eso preocupa. Y además lo que estamos viendo, un poco acorde con lo que está pasando también en el resto del mundo, una población más joven, ¿no? Alrededor de los 60 años, lo cual indica que hay un porcentaje de pacientes por debajo de 60 años que están ingresando a las terapias intensivas. Y eso es preocupante, porque es una población más joven, más grave, con un 70% de necesidad de estar en un respirador. O sea, estos son por ahora datos preliminares, ¿no? Estos primeros datos, y vamos a ver cómo evoluciona, pero la situación está crítica. Doctora, ¿usted en qué institución está en este momento? Yo en el Hospital San Martín de La Plata. En el Hospital San Martín, claro, justamente La Plata, y estamos viendo una explosión de casos muy grande en la zona sur del Gran Buenos Aires. Muy grande. Ahora, usted habla también de que hay gente más joven, que obviamente es la que más se contagia. Esto pasó también en la primera ola, porque es la que menos se cuida también. Pero algo que veíamos en Chile también era que había mucha ocupación de gente de entre 45 y 55 años que entraba a terapia intensiva. ¿Eso lo atribuyen a ustedes puede ser algunas variantes nuevas del virus que está circulando, digamos, que sean casos graves con gente más joven? En principio es, porque es la población que por ahí ha sufrido o está experimentando más el relajamiento de las medidas.
Estas variantes son relativamente nuevas, un poco la estuve escuchando a la doctora Torres, realmente muy interesante. Bueno, esto se está definiendo, todavía no sabemos exactamente cuántos de estos pacientes en realidad tienen estas variantes, pero sí es la población que en cierta manera está teniendo un relajamiento de las medidas, de los protocolos, ¿no? Y eso es lo que mucho nos preocupa, porque hay que hacer mucho hincapié, la gente joven también tiene sus comorbilidades y por lo tanto es muy importante que se cuide, y todos nos tenemos que cuidar. Realmente la idea es hacer mucho más énfasis en todo lo que son las medidas, los protocolos de cuidado, porque bueno, también las vacunas ahora están entrando afortunadamente con una cierta, digamos, con un cierto continuo, pero todavía falta, ¿no? Para tener vacunado al menos el 50% de la población y poder estar un poco más tranquilo, un poco como pasó en el Reino Unido, en Inglaterra, sí, en el Reino Unido, dije bien, o sea, donde el 50% de la gente se pudo vacunar y realmente han tenido un ostensible descenso de los casos. Claro. Uno apunta a eso un poco, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y la otra pregunta que quería hacerle es, bueno, ya a partir de, creo que de septiembre, octubre del año pasado, empezó ya a programarse intervenciones quirúrgicas, un montón de actividades que se habían suspendido en el momento más duro de la primera ola para tener desocupadas las terapias intensivas. Entonces, mucha gente que verdaderamente después hay que definir qué son intervenciones que pueden ser reprogramadas y que no, digamos, hay toda una discusión ahí entre los médicos respecto a eso. ¿Cómo estamos? ¿Se siguen haciendo en este momento operaciones programadas o solo se hace urgencia? ¿Ya empezamos a suspender otras patologías y a dar prioridad a COVID de nuevo? No. En este momento, como bien dice, desde finales del año pasado, las terapias intensivas, que es un poco lo que dije al principio, las terapias intensivas no COVID están funcionando a pleno, o sea, están funcionando como siempre. Y bueno, estamos agregando ahora los pacientes COVID. Somos los mismos, o sea, el mismo está atendiendo las dos terapias intensivas. No, todavía ha planteado situaciones de tener que rever la posibilidad de posponer algún tipo de cirugías o tratamientos como se ha hecho el año pasado. Todavía no. Pero por ejemplo, no sé, uno tenía una operación de vesícula programada o alguna operación traumatológica, digamos, ¿no? Cosas que... Están haciendo, eso se está haciendo, ¿no? No se suspendió como se suspendió el año pasado. No, hasta ahora no. Está bien, está bien. Bueno, esperemos, todo va a depender de cómo se incrementen los casos y cuántos vayan a terapia intensiva. Una última pregunta, sí, Damián. Una pregunta, doctora, buenas tardes. ¿El universo de camas se estabilizó, de camas críticas, o sigue aumentando, ya sea en el sector público y en el sector privado? Perdón, no le entendí muy bien la pregunta. Sí, la cantidad de camas de terapias intensivas que había, que de hecho el año pasado crecieron y mucho, era parte del objetivo de la cuarentena al comienzo, o sea, robustecer el sistema de salud. ¿Se sigue robusteciendo o estamos hablando todavía del mismo universo de camas críticas que había antes? En principio tenemos la cantidad de camas y de respiradores que realmente se abastecieron el año pasado, que fue en un número importante y considerable. De hecho, teníamos unas 8.500 camas de terapia intensiva antes de la pandemia y se llegaron a 12.500 camas. O sea, realmente fue un aumento considerable y realmente fue suficiente, ¿no? Porque no hubo colapso del sistema sanitario, lo mismo que se compraron muchísimos respiradores, ¿sí? En ese aspecto estamos con toda esa aparatología o toda esa estructura que realmente se acondicionó el año pasado. El problema ahora es el personal, que realmente el personal sigue siendo poco, como lo era el año pasado, y tenemos menos, ¿no? Porque lamentablemente han fallecido, hay otros que se han enfermado y todavía no pueden volver a trabajar porque esta enfermedad deja secuelas y algunas secuelas son bastante largas para la recuperación. El problema en este momento es la saturación del personal. Eso es uno de los mayores temores. Claro, lo único que tiene a favor el personal, que está agotado y cansado, es que está vacunado ahora. Sí, alrededor del 90 y algo por ciento del personal de salud recibe una dosis. El 60% más o menos ha recibido las dos dosis. El personal de salud es el que va a recibir las dos dosis independientemente de la decisión que ha tomado el ministerio. ¿Y eso se refleja en los casos y en el personal de salud que está en terapia intensiva? ¿Ha bajado fuertemente eso? Sí. Los contagios, por suerte, han bajado muchísimo en el personal de salud. Eso es cierto.
Es cierto. Doctora, gracias, muy amable. Rosa Reina, la presidenta de la Asociación de Terapistas Intensivos. A ver, vamos a hablar con Gustavo Pose, que es el intendente de San Isidro. Fíjate si podés encontrarme en las curvas esas de contagio. Hay un gráfico de barras en rojo que mostraba cómo está el tema del aumento de casos en las distintas zonas del conurbano. Quiero ver en la zona norte del conurbano, pero hay un crecimiento muy importante de casos. No sé si recuerdo mal el número, pero un 70% de aumento de casos respecto a la semana pasada o a los últimos 15 días, lo cual es una preocupación grande. Obviamente en la zona sur, sobre todo en el Gran La Plata, hay una situación también muy preocupante de un crecimiento todavía mayor. Intendente, gracias por atendernos. Maxi, buenos días, buenas tardes. Bueno, en realidad acá es una técnica. Nosotros tenemos hoy un día común, 11 puntos públicos municipales para ser hisopado con un solo síntoma o que declaren que vienen de la costa o que vienen del sur de algún lugar en particular. Nosotros buscamos tener enorme cantidad de hisopados, enorme cantidad de que nos den positivos, baja cantidad de internados porque se los detecta antes y baja cantidad de óbitos, es decir, de fallecimientos por COVID por cada 100.000 habitantes. Eso lo estamos logrando. Lógicamente este es un lugar donde viene mucho importado, muchas personas que viajan lamentablemente del exterior, que ahora muchos quedaron postergados hasta el día 16 de abril y quedaron en el exterior hasta que puedan volver a tener vuelo. Es una realidad del lugar, pero yo creo que la estadística está ligada a que haya mucho hisopado. Este es un lugar de mucho hisopado y además muchos más centros privados, es decir, 11 centros municipales públicos, otros 9 centros entre las clínicas privadas y los lugares de diagnóstico. Ahora, Pose, bueno, pero efectivamente hay un crecimiento, acá estoy viendo en la estadística, 70% de aumento en la zona norte del Gran Buenos Aires, los casos. Es cierto que se están haciendo yo le voy a mostrar se está haciendo más hisopado, pero también ha crecido. Yo le voy a mostrar nuestros propios gráficos con los cuales nosotros llevamos adelante nuestro control. Y ustedes van a dar cuenta que hay una aceleración. Nosotros, estas son estadísticas absolutamente públicas, y ustedes van a ver que hay una aceleración desde el día 14 de marzo al día de hoy. Fíjense, el día 14 de marzo 51 positivos, hoy estamos en un día de 128. Es decir, para nosotros es muy importante que se haga el hisopado, es muy importante que se detecte el positivo. Cuanto antes se detecta el positivo, antes se aisló, antes se propagó, antes pudo ser atendido, menor cantidad de internaciones, menor cantidad de muertes. Bueno, exactamente, por eso está confirmando que hay un crecimiento de casos importante, porque aparte, bueno, la gente también están haciendo más hisopados. Ahora, ante ese escenario, ¿qué hacer ahora? ¿Qué hacer ahora para, además de, obviamente, hisopar, que hay que seguir aumentando los hisopados? Mañana se reúnen Alberto Fernández y Larreta. Nosotros esto lo hemos dialogado varias veces, con usted también, donde ya uno empezaba a ver que empezó la campaña electoral, que se estaban tirando con todo, bueno, cruces muy fuertes. No trabajar todos juntos en el AMBA, hoy ya es un problema de todo el país, no tocar la estructura productiva, no romper las barreras sanitarias, no tiene sentido ir de paseo a un lado, el fin de semana largo en tal otro. Cuidar, el desmadre vino por las relaciones sociales, además de la cuestión de las nuevas cepas. El desmadre vino por el tema de los más jóvenes, que ellos, sabiendo de que en principio no les ocurría nada, contagiaron a sus mayores. Y ni qué decir cuando se trata de adultos mayores. El desmadre viene también por esa situación ideologizada que apareció en noviembre de no le tenemos más miedo al COVID y entonces nos reunimos, nos engrudamos entre las personas. Esto vino por el lado de las relaciones sociales. Entonces, lo que hay que controlar son las relaciones sociales. Las reuniones. Y de ninguna manera tocar ni la estructura productiva del país, que ya tiene sus propias dificultades, ni tocar el tema de estudiar. La higiene de salud mental hace que no se deje ni de estudiar ni de trabajar. El tema son las relaciones sociales. Usted dice, y no sé si tiene información de qué es lo que va a llevar Larreta o va a hablar, no sé si estuvo hablando con el presidente o no, que el punto es preservar industria, comercio, construcción, todo ese tipo de actividades, preservar la educación, es decir, preservar las escuelas y en todo caso ser muy estricto con el tema de reuniones sociales o aglomeraciones en lugares públicos. Exactamente, hay que cuidar el tema de no producir esos engrudos en las relaciones sociales y además un aviso, que es lo que a mí me dicen los médicos, yo soy abogado.
pero lo que me dicen los médicos, yo en este momento estoy en la Secretaría de Salud. Acá en la nueva cepa también ataca de manera peligrosa a los más jóvenes, con lo cual se acaba la desaprensión. Si no lo hicieron porque entendían, ahora lo tienen que entender porque esto afecta a los más jóvenes. Así que pasa por el tema de las relaciones sociales, no afectar la economía, no afectar en la educación. Obviamente, si una burbuja es afectada en un colegio, en el semipresencial, esa burbuja va a tener que tener una situación intermitente hasta que pase determinado lapso de 10 días. A ver, Damiana, agregame a ver si tiene algo para comentar, Pose, de los cruces últimos que hubo entre Bullrich, Alberto Fernández, que le contestó con un tuit irónico, digamos, se sigue calentando, porque claro, empezaron en el escenario electoral, se encontraron en la última semana con este escenario de estallido de caso de la segunda ola. Sí, Maxi, recordemos que ayer en las últimas horas el presidente había hablado de que a la oposición, bueno, que tan buena relación tienen con el mundo, ¿por qué no me ayudan a encontrar vacunas? Una de las que le respondió en las últimas horas fue Patricia Bullrich. Hay un tuit de las últimas horas de la presidenta del PRO. Dice, el presidente se aisló del mundo y eso entorpece la compra de vacunas. La propuesta está a su disposición. Es su decisión avanzar o perder tiempo con ironías y chicanas que solo empeoran la situación. Democratice el acceso a las vacunas y salgamos del problema de una vez. No nos olvidemos que Patricia Bullrich es de las que propone que cada distrito pueda ir al mundo a buscar las vacunas. Otro que le respondió fue el presidente de la Unión Cívica Radical, el mendocino Cornejo, en la misma línea que Patricia Bullrich. Dice, el que tiene que conseguir las vacunas es usted, Alberto Fernández. El que tiene que integrar el país al mundo es usted. Por eso lo eligió la gente, por eso lo llaman presidente. Deje de mirar al costado y cumpla su rol. Los dos presidentes de dos de los partidos de la coalición cívica y también el radical Mario Negro, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados. En el mismo sentido, dice, se debe constituir un comité asesor más amplio, no solo de científicos y médicos, debe incluirse expertos vinculados a la educación, a las ciencias sociales, al mundo del trabajo, la economía y todos quienes hagan falta. Todos ellos deben tener prestigio y visión no partidizada, pensando en las medidas que se deberían tomar en las próximas horas, ¿no? Con este último del radical Negri le das un pie a Pose para que se pueda agarrar de esto, pero los dos anteriores eran cruces muy fuertes con el presidente respecto a cómo llegan las vacunas y si llegan y quién tiene que comprar las vacunas. ¿Cuál es su visión, Pose? No, yo quiero decirles, el cruce en el medio del rebrote es algo que produce vergüenza ajena. Yo respeto, obviamente, a los que comparto el espacio conmigo y respeto al presidente de la Nación. Es obvio que es una responsabilidad de quien gobierna obtener la vacuna. También me parece que hay que entender que Chile está sobreabastecido de vacunas porque es un país que no tiene salud pública, es un país que no tiene atención pública, pero pertenece al ALCA. Entonces, nosotros pertenecemos al Mercosur, cada uno eligió su destino. Un país que yo lo entiendo de alguna manera, con una decisión que es la de pertenecer a una situación de libre comercio con los Estados Unidos, es obvio que va a obtener la vacuna. Lo que me parece es que tenemos que cerrar el frente todos, oposición y oficialismo, para tener una muy buena política exterior, una muy buena política de Estado para la obtención de lo de las vacunas. También quiero decirles que en el caso de lo de la provincia de Buenos Aires se avanzó bastante con el tema de lo de las vacunas. En este momento acá es sostenida la cuestión de lo de la vacunación. Con lo cual quiero decirles que estamos en una... hay que tener la paciencia del caso a medida de que el país se vaya abasteciendo y creo que todos deseamos lo mejor para la gente. No, nadie desea, por ser de la oposición, desea que esto vaya mal, todo lo contrario. Nosotros queremos volver a ser gobierno para hacerlo bien, pero también lo queremos hacer sobre la base de que se haga un buen gobierno ahora y que el recambio sea a partir del año 2023. Bien, usted ve entonces que mañana va a primar, en todo caso, la coordinación entre Larreta y Alberto Fernández para tratar de que, bueno, de que esta segunda ola no termine siendo un tsunami que pase a todos por arriba. Sin duda. Ahora, insisto, el acuerdo tiene que ser sobre la base de no tocar la estructura productiva, funcionar bien en las relaciones sociales, funcionar bien con protocolos, no solo en las relaciones sociales, en la industria, en el comercio. Está demostrado de que la actividad económica no se para ni es la que afecta a la cuestión de lo que tiene que ver con el contagio. El desmadre vino por una ideologización que tiene que ver desde los sectores más bajos y los sectores más altos
que en el mes de noviembre fueron acelerando los contagios y ahora está el tema de que ingresamos al otoño-invierno con la peligrosidad y el tema de lo de las nuevas cepas. En lo posible, no tocar la estructura productiva y hacerlo intermitente en el trabajo por burbujas desde la educación. Está bien. Pose, gracias, muy amable. Ahí estaba el intendente A ustedes, gracias por la San atención. Isidro. Hay todo un debate. Después, la semana que viene, vamos a meternos con el tema educación, porque ahí hay algunas visiones encontradas. Yo creo que los chicos, el único lugar, el espacio donde respetan cierto protocolo de ponerse el barbijo, de que cuando entran, y es una parte además para enseñarles eso que cuesta mucho hacerlo también en la casa, en otros lugares, en la escuela. Creo que el problema ahí, que se ha visto un crecimiento grande también de contagios entre chicos muy chiquitos, menores de 12 años creo y demás, tiene que ver con después las reuniones sociales post-escuela, digamos, pues se vuelven a encontrar, después van a la casa de los amiguitos, hacen reuniones y todo eso, y eso genera... pero bueno, y sobre todo también los adolescentes del secundario y demás. El único lugar donde deben usar barbijo y respetar mínimamente el protocolo es en la escuela, que cuando entran tienen que estar así. Depende también del personal educativo en cada establecimiento, cómo controla eso, pero el problema no es, me parece, estoy abierto, digamos, al debate. El problema no es tanto ahí, sino el problema es después que la fiesta, las reuniones, es muy complejo. Eso de controlar, ¿no? Para los adolescentes. Sí, Maxi, perdón. Y que además suma mucha cantidad de gente en el transporte público, que eso también es lo que están viendo. Ah, bueno, claro. En la escuela es seguro, pero para llegar o para volver es mucha cantidad de gente que se suma al transporte público. Entonces es una variable que también están evaluando al momento de decir, bueno, ¿qué actividades podrían ayudar a reducir la cantidad de personas que hoy se sube a un colectivo, al subte o al tren? Sí, de todas maneras, están por burbujas en las escuelas y en general son poquitas horas, Los chicos que van a colegios de turno simple, hay una semana que no van. Y la otra semana van porque se turnan con la otra burbuja. Y los que van a doble turno van una semana a la mañana, la otra a la tarde, pero en horarios muy acotados. Entonces, no es que estamos, no es que hay una vuelta a la escuela donde, y después hay que discutir también el tema de los contenidos. Si efectivamente el año pasado fue una catástrofe, y qué está pasando este año también en términos de los contenidos que están aprendiendo los chicos. Pero ojo, bueno, Maxi, vamos a seguir hay varios este colegios tema privados Sí. que en abril ya arrancan con extender la cantidad de horas. Bueno, vamos a ver que Igual, que desde tienen el lunes. justo ahora, Claro. ahora en abril. Está Diego Oribe en Pinamar. A ver qué está pasando en Pinamar. Me interesa mucho saber a ver cuánta gente anduvo por ahí y si todavía está llegando gente. Diego, gracias por atendernos ahí. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, con un Pinamar, con una Semana Santa, con mucha gente, aproximadamente entre un 70 y un 80% lo que es la capacidad hotelera y departamentos con servicio. Mucho movimiento, pero lo que estamos viendo es mucho cuidado de la gente. Estamos en la playa y ahora en un ratito les voy mostrando. La gente está en sus burbujas familiares, vienen a la playa, aire libre y siempre con barbijo. Quiere decir que hay conciencia, pero también tenían muchas ganas de tomarse este fin de semana para distender. Ahí podemos hacer un paneo. Vos estás en la parte de la playa, digamos, ¿no? Claro, sí. Después uno tiene la impresión de que la preocupación no es tanto la playa, sino después lo que pase en el centro, ¿no? Ahí en Bunge o en el centro con los adolescentes, ¿no? Claro, vemos gente que está acá en la playa, no sé si ahora los pueden ver, iban a pasar. Es una pareja de chicos con barbijo. Vamos a ver en un ratito familias que están llegando, que también con barbijo. A ver, lo que son los comercios, hay protocolos y se cumplen. En la playa se cumplen. A ver, el tema sería la fiesta, los jóvenes, luego de que se van del entorno familiar, y eso que se transforma en algo incontrolable. Les cuento que la capacidad hotelera en Pinamar, la capacidad en el hospital es de un 40%, está ocupado con todas las patologías. Hay alrededor de 250 casos, según el último informe, de muchos que ya no están en Pinamar. Gente que el aislamiento lo está haciendo en su lugar de origen. Está bien. Y repetí qué ocupación habría entonces este fin de semana largo ahí en Pinamar.
en lo que es hotelería y departamentos con servicio entre un 70 y un 80% promedio según el lugar. El lugar que más gente hay es en Cariló, en la ocupación hotelera, obviamente la cantidad de gente que tiene, que es propietario no residente. Claro, ¿cuánta gente entonces está llegando a Pinamar este fin de semana? Mira, estamos alrededor de 100 y 150 mil turistas. Ah, bastante. Mucha gente. Mucha gente. Mucha gente. Perfecto, y el clima va a acompañar, se ve un día hermoso ahí en Pinamar, está muy agradable. Está alrededor de 21 grados, mucha gente. Y a ver, es para pasarlo, tomar unos mates, estar al aire libre. Calculamos que hay mucha gente que no se tomó vacaciones y eligió este fin de semana para distenderse. Y teniendo en cuenta lo que puede venir a partir del lunes. Claro, sí, ahí aplican nuevas restricciones y demás. Gracias, Diego, muy amable. Diego Uribe desde Un abrazo grande. Gracias, Diego. Claudio, vamos a hablar, ¿conviene o no conviene hacer refacciones en la casa? Me imagino que debe convenir, porque si no, no habría el boom de refacciones que está ocurriendo y que están motorizando mucho a la construcción privada. De hecho, nosotros aumentaron en los últimos 6 meses 75% los precios de materiales de la construcción. Y esto tenía que ver con la brecha cambiaria. Gente que tenía unos dólares que decía, bueno, compro rápido los materiales de la construcción para hacer unas refacciones y demás, porque mis dólares en su momento a fines de octubre a 180 pesos, 190 pesos, después fue bajando, pero hoy alrededor de 145, 150 pesos, valen mucho para poder construir, pese a ese aumento de precios muy acelerado. Claro, y si te das cuenta, por ejemplo, en la demanda de cemento en bolsa, que es la que se usa para refaccionar casas particulares, bueno, tenés un boom, digamos, de demanda justamente. Bueno, trajimos ahí el valor, digamos, por qué la gente, justamente, sobre todo aquella gente que tiene atesorados dólares. Después vamos a contar qué pasa con los que no tienen dólares y dependen del salario. Bueno, ¿qué pasó históricamente? El valor para, por ejemplo, refaccionar un metro cuadrado de una casa chorizo en dólares al precio contado con liqui, que es donde la gente justamente puede cambiar. Este es un informe de la consultora P4Q de Manuel Álvarez Saje que te muestra que, por ejemplo, en diciembre de chorizo dijiste acá y todos pensaron viernes, en choripán hermoso. No, otra cosa. Pinamar, en vez de estar acá haciendo el programa. Fíjate, en diciembre de 2015, cuando había atraso cambiario, tenías un costo para refaccionar de $750 por metro cuadrado. En diciembre de 2016, los valores de la construcción, de los precios se iban para arriba, se fue a $900 la construcción de cada metro cuadrado. El pico fue en diciembre de 2017, $1.000. Un año más tarde... Pero discúlpame, claro, esto se entiende muy fácil, ¿no? En diciembre del 2015 se devaluó Macri. Al devaluar, al subir el dólar, obviamente se abaratan los precios de la construcción. Si hubieses tomado, no sé, noviembre de 2015, seguramente estaba arriba de los $1.000 el metro cuadrado para construir. Pero por eso es contado con liqui, digamos, para tratar de... En diciembre de 2015 el oficial estaba a 10 y el contado con liqui, el blue, estaba a 15. Entonces, para hacerlo, digamos, si no, no podía... Bueno, lo tomás al dólar a 15. Claro. Bueno, el dólar a 15. Después se unificó el dólar. Obviamente se mantuvo estabilizado desde diciembre del 2016 al 2017, el atraso cambiario, ¿no? El dólar subía 5% y la inflación fue 25%. Y efectivamente... El costo de la construcción se te fue a un pico de $1.000. Fíjate, al año siguiente, ya con la devaluación en el medio, se cayó a $600 por cada metro cuadrado de refacción. Cuando el dólar salta nuevamente, primero de 20 a 30, después de 30 a 40. Cae a $500 en el 2019, fin de año, que pasó ya con el dólar paralelo, los alternativos en 180, 190 pesos, se fue a $300 nada más. Y ahora lo que se nota es un rebote, pequeño rebote, pero rebote al fin, que vos cuando lo comparás históricamente es un valor bajo de lo que te cuesta en dólares refaccionar, pero claro, como el dólar alternativo se mantuvo constante en estos meses y el costo de la construcción sube a 5 o 6% por mes, bueno, ahí tenés en dólares justamente un pequeño rebote, pero
claramente en términos históricos sigue conviniendo. Está muy barato para el que tiene dólares. Para el que tiene dólares. Si alguien cree que, bueno, que no va a haber de nuevo una crisis cambiar y demás, que dispare los dólares alternativos y todos los precios, es un buen momento para vender los dólares, comprar material de la construcción. De hecho, todo el mundo se dio cuenta, por eso hay un boom de venta de material de la construcción, faltantes, agotamiento de stocks y una disparada de los precios. El problema lo tiene aquella persona que no tiene dólares atesorados y, digamos, el salario corrió por detrás de los precios de la construcción. Fíjate, Muy por detrás. Es digamos, una evolución histórica hecha por reporte inmobiliario. En vez de ser por metro cuadrado la remodelación de un baño, fíjate, costaba $6.000 en marzo de 2016, $8.000 en el 17, marzo de 2018 $8.058, en el 19 baja otra vez por lo mismo, la devaluación, en marzo de 2020 un escalón más abajo, $4.600 la refacción de un baño, y ahora llegamos a un piso de $3.372, también que comparado con diciembre pasado es un poco más elevado, pero está claro que para aquella persona que tiene dólares en el colchón ahorrados, sigue en términos históricos conviniendo refaccionar o eventualmente construir, pero tanto la refacción por metro cuadrado como la de un baño tomado acá te muestra eso, que conviene porque históricamente está en un valor bajo. Bueno, está Adrián Mauchi en Mar del Plata, a ver qué está pasando en Mar del Plata, ya llegando la gente para el fin de semana largo. Adrián. Bueno, realmente es un gran fin de semana el que se está viviendo aquí en Mar del Plata. Muchísima gente, lo pudimos observar durante todo el día de ayer. Hoy, así está la playa, tenemos 20 grados y se animaron muchísimos turistas a acercarse. Claro, vienen por 3 días a Mar del Plata. Teníamos un poco de sol más cerca del mediodía, ahora se nubló. Hay alguna leve probabilidad de lluvias y llovinas aisladas. Lo mismo para mañana. Y aquí estamos en la playa, está la zona de Las Toscas, donde hay una gran playa pública en la zona céntrica de Mar del Plata, Maxi, que bueno, la gente se vuelca aquí y disfruta de un rato con los chicos, con sus pequeñas burbujas, con la utilización del tapaboca, que obviamente cuando llegan a su porción de arena que eligen, se lo sacan y cuando se retiran o van a comprar algo o caminan aquí por la zona costera, por la vereda, se lo colocan, ¿no? La mayoría de la gente lo utiliza. Y así se está viviendo este fin de semana largo en Mar del Plata, donde por lo menos 120.000 turistas están en estos momentos en la ciudad. Recordemos que el intendente Guillermo Montenegro anunció que se esperaban 180.000. Estamos a la espera, claro, después que pase estos días a los números oficiales que brinden desde el ente municipal de turismo. Adrián, pero ayer tuvimos un pico de 2.500 autos. Ah, bueno, se ve mucha gente ahí con barbijo. Ahora vamos a ver, que estaban caminando las señoras. Qué lindo ahí por la costanera. Se ve gente con barbijo, se ve controles, hay control para que no se hagan aglomeraciones. Te pregunto. Hay controladores de la municipalidad, que es trabajadores que comenzaron el 1 de diciembre, que tienen unos chalecos de color celeste y verde, que van por los diferentes paseos comerciales. No tanto a la playa en esta oportunidad, sino que están por la zona del puerto, en el centro comercial, en la banquina de los pescadores, por la peatonal San Martín, por la zona de Güemes, ¿no? Y van repartiendo barbijos, tapabocas y también, por supuesto, si ven que hay mucha gente junta, recuerdan que tienen que tener distanciamiento y si ven a alguno con el tapaboca en la pera, dice, por favor, señor, súbase el barbijo. Ese es el trabajo que realizaron los controladores durante todo el verano y volvieron para estos 4 días de Semana Santa para obviamente recordar las medidas de prevención, porque también ese fue el mensaje. Tengamos turismo, que vengan a Mar del Plata, pero reforcemos los protocolos nosotros los marplatenses, eso dijo Montenegro. Y bueno, por el momento se está cumpliendo, aunque ayer hubo algunas infracciones en algunos locales gastronómicos, donde quizás estaban pasados de gente. En realidad las infracciones fueron por la falta de una ordenanza municipal para espectáculos en vivo, pero están los controles en diferentes puntos. Hubo aproximadamente 13 fiestas clandestinas que se articuló también personal de inspección y de seguridad, así que se sigue con el control, ¿no? Termina a las 2 de la mañana, el local gastronómico, local comercial cierra a las 2, pero la municipalidad sigue inspeccionando en diferentes puntos de la ciudad las reuniones ilegales o clandestinas que tienen más de 10 personas, claro.
Y, por ejemplo, ¿encuentran, no sé, fiestas clandestinas o reuniones que pueden ser tal vez de varios grupos de amigos que se juntan, no sé, a bailar o a tomar algo y que tal vez sea, digamos, un exceso de cantidad de gente de las que están permitidas? ¿Eso también se está controlando, se identifica? Sí, lo siguen haciendo, como te digo, en el día de ayer, esta semana, más de 15 fiestas clandestinas se articuló el municipio, donde en algunas había más de 100 personas. Hubo un video viral a comienzo de semana en la zona de Colón y Jara, donde había como 200, 300 jóvenes. Es increíble cómo se escapan como hormigas, ¿no?, al momento que llega la policía. Pero la mayoría de estas reuniones no son fiestas clandestinas, sino que son encuentros de amigos, sino porque legalmente para hacer una fiesta tiene que haber una persona que corte entradas, tienen que estar vendiendo bebidas sin habilitación. Por lo general, la mayoría de estos encuentros son de amigos en una casa, que bueno, una vez que llega la policía, bueno, que se desarticula y se da por finalizada esa reunión que tiene más de 10 personas. Pero el municipio sigue controlando, nunca paró. Recordemos que arrancó el año y las fiestas clandestinas había por todos lados. Hasta había una casa que exclusivamente en Punta Mogotes se alquilaba básicamente para hacer fiestas clandestinas. Seguramente lo recuerdan, allí por la bahía de Waikiki. Así que Mar del Plata sigue controlando y también sigue a la espera de que mejoren los números este finde, porque recordemos que estamos con 13% de desempleo y 42% de pobreza. De ese 42%, 11% de indigencia en Mar del Plata. Así que los números también golpean, ¿no?, a la realidad de todo el año en Mar del Plata, Maxi. Bueno, la verdad es que se ve a la gente por lo menos disfrutando de estos días en la playa. ¿Cómo está el clima? ¿Está agradable? Está agradable, 20 grados tenemos, se espera alguna llovizna para el resto de la jornada. Mañana sábado también máxima de 22 grados. También hay una leve probabilidad de lluvia, pero va a estar lindo porque va a mejorar hacia la tarde. Y lo mismo para finalizar el domingo de Pascuas con una máxima también de 23 grados. Que va a tener a la ciudad de Mar del Plata para disfrutar, para animarse un ratito, estar acá en la playa y después ir a la peatonal, ir al puerto, ir quizás a disfrutar de algún espectáculo seguro con los protocolos que tienen las obras de teatro y shows musicales que hay en Mar del Plata este fin de semana, y también para caminar por Güemes, para lo que quieras. Llegó la gente que se esperaba, entonces, más o menos, ¿qué ocupación? Y arriba del 70% la ocupación hotelera. Y a ver, faltan los números oficiales, pero más de 120.000 está confirmado que ya ingresaron a Mar del Plata. Seguramente con el día de mañana y con los números de hoy se pasen los 150.000 turistas. Obviamente hay que esperar porque también hoy seguían arribando por Ruta 2 y por los diferentes ingresos a la ciudad turistas. Gracias, Adrián, muy amable. Ahí está Adrián Mauchi. Un abrazo. Vamos con Gustavo Descalzi en Punta del Este. A ver qué está pasando ahí. Punta del Este sin argentinos. Está cerrada la frontera. Quedaban menos de 1.000 que habían salido entre diciembre y no habían vuelto a entrar hasta esta semana. Menos de 1.000 en total. Calculemos que habitualmente el tránsito de argentinos que van a Uruguay es muchísimo más grande, pero son menos de 1.000 los que todavía están tratando de volver y tienen la posibilidad de hacerlo solamente o por buquebús o bien triangulando por otro lado, pero por la posibilidad más certera de volver. Claro, decimos sin argentinos que hayan ido este fin de semana. Claro, no, obviamente, por de hecho, el turismo a Uruguay está Hay muchos que se fueron antes y hay otros que se fueron a vivir, digamos, que están desde Punta del Este. Están comentando todo desde Punta del Este. Gustavo, ¿cómo andás? ¿Cómo le va, Maxi? ¿Cómo anda usted? Voy a sacarme el tapabocas. Sí. Tenemos una situación vacía. Voy a caminar un poquito. Venga para acá, Maxi. Venga para acá. Venga para acá. Esta es Avenida Roosevelt, como usted ve. Venga acá. Vamos a mostrarle lo que es la Avenida Roosevelt. Completamente vacía, muy pocos coches. Estoy en el cruce en la calle de Roosevelt con Chiosi, que en esta época del año no se puede transitar por acá. Es un chorrero de autos y ahora estamos con una, digamos, llegada muy atenuada. Le voy a decir que los operadores calculan que no más del, vamos a ver un poquito para acá, más del 20-25% de llegada de turistas aquí a Punta del Este, y son todos locales, personas que o ya tienen su departamento o en algunos hoteles que están abiertos, porque muchos lamentablemente muchos han cerrado.
Los operadores que dicen que finalizada la semana de turismo, para nosotros termina ahora este domingo, hay que analizar el impacto. Lo que estaba en juego era 1.000 millones de dólares que el sector de turismo podría perder en todo este verano, terminando ahora la semana de turismo. Como usted ve, muy poco coche aquí. Esta es la arteria principal, esta es como la 9 de julio. Usted cada vez que va de un lado a otro tiene que pasar por esta avenida y ahí ve que la situación es bien gráfica. Yo estuve recién en las playas, ha llovido un poco, playas vacías en Punta del Este, lamentablemente, y con un gobierno que no solo ha desalentado la llegada de turistas a distintos puntos turísticos, como por ejemplo las termas, que es un lugar típico de semana de turismo, que están cerradas, los complejos termales. El gobierno comenzó con unas recomendaciones, Maxi, si le parece, dice así: si uno se va de vacaciones de turismo, cuando vuelva le recomendamos hacer distanciamiento durante 10 días a aquellas personas que puedan realizar su tarea a través del teletrabajo. Y en el caso que no se pueda, tener muy clara los ambientes ventilados, tener todos los elementos de protección. Es la primera vez que sucede esto porque imagínense que nosotros vivimos el turismo, esta plaza Maldonado vive del turismo y es la primera vez que se desalienta tan fuerte a no ir a los circuitos turísticos, y aquellos que lo han hecho, cuando vuelvan a sus lugares de trabajo, en el caso por ejemplo los que vuelvan a Montevideo, tener todas estas precauciones. Jornada de ayer, Maxi, dificilísima. Récord en fallecidos, lamentablemente 35 fallecidos, y lamentablemente el Uruguay cruzó el umbral de los 1.000 casos, 1.009 fallecidos en un año que vamos transitando con esta enfermedad. Los números en Uruguay, todo el Uruguay en rojo. Todos los departamentos de mi país están en rojo según el índice de Harvard, lo que hace que el Uruguay va a tener que transitar estos 60 días que vienen los peores días de la pandemia. Una sola pregunta te hago. ¿Cómo está el tema de los argentinos en este momento ahí en Uruguay? Muy pocos, los que se han venido a vivir son muy pocos. Yo discrepo con ese número de los 1.000 argentinos que están. Aquí los números que tenemos son algo más, porque muchos han hecho su residencia, han hecho sus trámites de radicación aquí en el Uruguay, pero son pocos, se ven muy pocas chapas de auto. Usted, el año pasado no, porque también nos atravesó esta situación, pero el año anterior esto era un río de coches de chapas argentinas, desesperados por venirse a pasar los últimos días de esta semana de turismo. Y como ustedes, vamos a mostrar un poquito. Se cortó. Ahí, Maxi, de todos modos, los 1.000 eran los que salieron entre fines de diciembre del año pasado y ahora. O sea, que salieron de turismo en los últimos 3 meses, no aquellos que ya se habían radicado antes o que también se radicaron, sino que salieron con fin de turismo para pasear por Uruguay. Y no nos olvidemos que también en el medio el gobierno uruguayo restringió el acceso de turistas a Uruguay, por lo tanto, si uno solamente puede ingresar a Uruguay, si es por reunificación familiar, es decir, que tiene un familiar en Uruguay, o bien por una cuestión laboral, ¿no? Pero tiene que declarar que va por trabajo, y es cierto, muchos pueden decir voy por trabajo y después pasear, pero lo cierto es que los que declararon que iban a hacer turismo son más o menos unos 1.000 los que quedan, que salieron por eso y todavía no han vuelto a la Argentina. Claro, es una dinámica complicada en la que están ahora, pero bueno, recordemos que la primera ola no había tenido ningún impacto y bueno, ahora decimos han superado los 1.000 fallecidos Uruguay, es mucho para un país de 3 millones de habitantes, pero bueno, al lado de la Argentina, ajustado por población también, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que en Uruguay ahora hay una explosión de casos, ¿no? De pongámosle 15 veces más habitantes que Uruguay, lo multiplicamos por 15. 1.000 lo multiplicamos por 15 da 15.000, ¿no? Sí, para comparar, nosotros hemos superado 50.000, entonces es una situación muy delicada y sobre todo en este momento, porque la primera ola no impactó directamente en Uruguay y bueno, están viendo cómo hacen, ¿no? De nuevo la carrera de vacunación y restricciones que hasta ahora no habían aplicado y que están aplicando. Por ejemplo, suspendieron clases. Suspendieron clases, de hecho sí, la presencialidad, esto fue de las últimas 2 semanas, también muchas actividades comerciales que se fueron reduciendo y lo que te decía, el acceso al país y también cuidando mucho la frontera norte con Brasil precisamente porque detectaron
mucho más temprano que acá en la Argentina, la circulación de las variantes brasileñas, que de hecho son las que están complicando especialmente en este pico. Uruguay, claro. Y de hecho desalentaron el turismo interno ahora durante la Semana Santa. Acá se hizo lo contrario, digamos. Fíjate que lo complicado que ellos están o sienten que están. No, nosotros estamos... Sí, nosotros acá se hizo lo contrario porque empecé el programa diciendo las paradojas de la Argentina. Salió el ministro de Turismo a decir la Semana Santa, cuídense, pero bueno. No el de salud, el de turismo. Cuídense, claro, cuídense de salud, usen el barbijo, qué sé yo, la distancia, pero pásenla lindo. Explotando los casos. ¿Entendés? No, lo que pasa es que tienen otro margen de maniobra porque lo tuvieron, lo que tuvo Argentina el año pasado. Entonces ahora pueden hacer con otro margen de maniobra otras cosas. Cada país se va acomodando en base a las restricciones de la realidad. Acá a ver si se entiende. Es paradójico, digamos, que salga el ministro de Turismo, además avalado por la ministra de Salud al lado, diciendo, bueno, llegamos a la conclusión que no hay que poner restricciones en la Semana Santa, pásenla lindo. Hablamos a la vuelta, lo discutimos a la vuelta. En YPF siguen poniendo la energía en donde importa porque acompaña a las y los trabajadores de la educación en la vuelta a clases. Claro, porque si sos personal educativo y pagás con la app YPF, accedes a un 15% de descuento en combustibles, servicio de escaneo gratis en boxes o un café con leche y una medialuna gratis en las tiendas full. Tanda, ya volvemos. Bueno, ya vamos a ir con el tema, últimas novedades, con el tema vacunas. Atención, y ahí me están pasando el tema de los vuelos, cómo está el tema de Aeroparque de vuelos, el número ahora vamos a contar. Pero vamos a Chile, ahí está el doctor Anzorena, Leandro Anzorena. Gracias, doctor, por atendernos, muy amable. Hola, Maxi, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, ¿cómo está la situación ahí en Chile, doctor? Bueno, estamos complicados. La verdad que la situación es bastante compleja y crítica, por decirlo de una forma. Estamos con una ocupación muy alta en cuanto a lo que son camas y casos, y van a aumento, así que preocupados. ¿Y cómo viene, digamos, la progresión de casos? Porque tengo entendido que hay una vacunación que viene bastante acelerada, pero no ha sido suficiente para frenar el aumento de casos. Sí, tal cual. Pasa que, bueno, con la vacunación superamos los 7 millones de vacunados. La vacunación va súper bien, pero tenés que tener en cuenta que para que la vacuna haga efecto necesitamos tiempo, por lo menos llegar al 70% de la población, y que lo tienen como programado llegar para ese porcentaje para junio aproximadamente. Entonces, por eso es que la vacuna todavía no se está viendo lo que es realmente el efecto. Y la segunda ola que ya llegó y bueno, está causando bastantes estragos acá. Así que bueno. Y doctor, ¿y pese a esa vacunación tienen mucha gente internada en terapia intensiva? Sí, la ocupación es sumamente alta. Hay clínicas, por lo menos donde yo trabajo, estoy acá en Viña del Mar, hay clínicas que están al 100%, y en Chile en general la ocupación es elevada. Nos quedan hoy por hoy, quedan alrededor de 140 camas en todo Chile. Acá Chile tiene un sistema muy aceitado en cuanto a lo que es derivaciones, entonces cuando hacen falta camas las derivan a lugares donde hay camas disponibles. Entonces por ahí, si bien una clínica está al 100%, tiene un sistema de derivación importante. Pero sí, estamos saturados y con el personal muy cansado. Bien, y doctor, ¿y las medidas de restricciones que han impuesto, cuáles son? Además de lo que nos enteramos, creo que ayer, del cierre total de fronteras por un mes. Sí, bueno, a partir del lunes se cierra totalmente las fronteras. Han adelantado lo que es el toque de queda. Teníamos el toque de queda antes a las 11 de la noche, ahora lo adelantaron hace como 15 días a las 10, y a partir del lunes arranca a las 9. Después acá estamos... Bueno, en Chile tenemos un sistema de cuarentena dinámica, lo que es Viña del Mar, Valparaíso, toda la zona metropolitana, estamos en fase 1, volvimos a fase 1.
lo cual significa que está absolutamente todo cerrado, no podemos salir, salen solamente los esenciales y hay 2 permisos semanales de 2 horas para usar, ya sea para ir al médico, supermercado, lo que sea, de los cuales solo uno se puede usar fin de semana. Así que estamos bastante restringidos en ese sentido. Claro, sí, una situación muy compleja y la gente en general está acatando, digamos, eso de que nuevamente vuelvan a fase 1, que solo puedan salir los esenciales, o el toque de queda, que a partir de las 10 de la noche, ahora a partir del lunes, a partir de las 9 de la noche tienen que cerrar restaurantes y todo tipo de... Bueno, restaurantes ya están cerrados, ¿no? Porque me está diciendo que están en fase 1, o sea que eso está cerrado, pero que no se pueda circular a partir de las 9 de la noche. Sí, lo que es la circulación, bueno, sí, se acata, cuando hay toque de queda, sí. Restaurantes no tenemos abiertos hace rato, porque en fase 2 tampoco están permitidos los restaurantes, solamente como para llevar. Bien. Y bueno, en general se acata, pero pasa como allá en todos lados. Ahora, por ejemplo, con lo que es esto de la Semana Santa, habían colas como de 15 kilómetros para salir de Santiago, la gente quería tomarse el fin de semana libre. Por ahí como que no se toma mucho conciencia de lo que está pasando, no sé si hay falla en lo que es la comunicación o qué, pero como que la gente no toma conciencia porque estamos totalmente colapsados, las cifras en aumento y siguen intentando circular, pero bueno. Está bien. Doctor, le agradezco mucho, muy amable, doctor, y bueno, suerte ahí, espero que pase pronto esta segunda ola también ahí en Chile, doctor, muy amable, el doctor Leandro Anzorena ahí desde Chile. Último momento, información que llega de Estados Unidos. Sí, Maxi, de la agencia Reuters, que hay una alerta de seguridad en el Capitolio. La información es que un automovilista embistió contra 2 de los policías que trabajan precisamente en uno de los ingresos al Capitolio y también se produjeron disparos en las inmediaciones del Congreso de los Estados Unidos. En este momento está totalmente cerrado por esta alerta de seguridad. También se han clausurado las calles que rodean al Capitolio y tanto los 2 policías que resultaron heridos como la persona que conducía este vehículo fueron trasladados a un hospital porque también el agresor resultó herido en ese ataque. Así que repetimos, un ataque contra 2 policías de la seguridad del Capitolio, una persona está detenida y los 3, incluyendo al agresor, fueron derivados a un hospital. Todavía no se sabe si efectivamente se trató sencillamente de un accidente o evidentemente una persona que buscó efectivamente atacar al Capitolio de los Estados Unidos. Muy fuerte. Me escribe el ministro de Turismo que estaba viendo el programa, Matías Lamens. Estuve viendo un rato tu programa y escuchándote. Te quiero aclarar que la decisión de abrir o no el turismo en Semana Santa no es mía, sino que se tomó con el aval de los expertos. Siempre respeté en estos meses la indicación de los que saben, creo que es lo que corresponde, a disposición para aclarar lo que te parezca oportuno. No, por supuesto, no dijimos que el tema de que se mantenga abierta Semana Santa sea una decisión del AME, del ministro de Turismo. Lo que dijimos es que las restricciones que marca la realidad hoy desde el punto de vista no solamente del año electoral, el año político electoral, sino también de la situación económica en la cual están el sector turístico, gastronómico y demás, lleva a que no solamente Alberto Fernández, sino también Larreta y demás, los gobernadores nadie haya querido poner ningún tipo de restricción a la Semana Santa y que de hecho hayan promovido que haya turismo en Semana Santa con semejante caso de contagio. Pero bueno, así es la realidad de la Argentina. Esas son las restricciones que le marca a la política, es decir, las decisiones que tienen que tomarse. Por eso es muy importante qué van a decidir mañana Larreta y Alberto Fernández de cara ya a la semana que viene, teniendo en cuenta esas restricciones. Contamos cuáles van a ser las medidas, que son medidas totalmente distintas a las del año pasado, siendo que estamos en una progresión de casos igual o peor que la del año pasado, pero bueno, está bien, tener que considerar cuáles son las restricciones de la realidad. Gracias a la gente de Varonil, como siempre, que nos viste y que nos acompaña ahí en Corrientes 2238. Ahí está un abrazo grande para Armando de Varonil. Vamos a la tanda y ya está llegando Mauro.